Buenos días, buenas tardes. A ver, pongo esto aquí. Eso. Ya está. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro martes de SNA. Hola, Elizabeth. Y hoy vamos a hablar de dolor crónico y SNA. Vamos a hablar de un par de cosas nuevas. Hay bastante cosas que hablar hoy. Como ya habéis visto, si habéis visto las historias, hubo un accidente hoy aquí en mi oficina con esto, con una taza de café que la tenía aquí sobre el escritorio. La subí, se me escapó la taza, estaba llenísima y ¡plum! Se volcó. Entonces, el guión que había preparado hoy es un guión con cafeína. Si tenéis problemas con la cafeína, pues ya sabéis que este directo no va para ti, porque nuestro directo hoy va con cafeína puesta. Madre mía, qué jaleo. Y luego, claro, limpiar la alfombra, los pantalones, la camisa, se fue todo. La suerte que el café no iba muy caliente, entonces, bueno, tolerable. Así que todo muy bien. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de un tema común a muchos profesionales de la salud, sean fisios, osteópatas, médicos, nutricionistas, odontólogos, enfermeros, psicólogos, entrenadores personales, profesionales de la salud o profesionales de la salud complementaria, que es el tema dolor. Más específicamente, no cualquier dolor, no cualquier situación de dolor, sino que caracterizado por su condición de cronicidad. Cronicidad no quiere decir irreversible. Eso es fundamental marcarlo, porque hay gente por ahí diciendo dolor persistente, para no decir crónico, porque crónico te da una idea de que eso es eterno, no sé qué, entonces persistente, es un poco de darle un poco de azúcar, ¿no?, a la realidad. Crónico no significa que es eterno, que es de por vida, significa que lleva más de 3 meses, nada más que esto. A lo mejor si nos dedicáramos más a explicar mejor lo que significa cronicidad o crónico, no tendríamos que estar inventando nuevas palabras para poder darle un maquillaje a una condición real que miles de personas, miles de pacientes todos los días sufren y tienen su búsqueda constante por un profesional de la salud que sea capaz de mirar en este ambiente ampliado, ¿no? Que buscan esta mirada ampliada, que es lo que llamamos de la mirada del águila. Nuestro águila está aquí arriba, ahí, junto al SNA, nuestra mirada del águila. Muy bien. Entonces, no es cualquier dolor, es dolor de condiciones de cronicidad. ¿Qué significa eso? Que lleva más de 3 meses, según algunos autores, según algunos otros autores, que lleva más de 6 meses, ahí dependiendo de la clasificación que quieras establecer. La clasificación más clásica nos dice que más de 3 meses ya es suficiente para que podamos entender este proceso como un proceso de cronicidad. Otra vez, cronicidad no significa eterno. Entonces, ese es el primer punto que me gustaría aclarar. Punto número 2. Vamos a hablar de dolor. Dolor como una condición multisistémica. Dolor como una condición que afecta a diferentes circuitos de regulación, al sistema inmunitario, a la regulación del sistema emocional, a la modulación cognitiva, a la modulación emocional, a la respuesta homeostática, a la respuesta muscular, a la respuesta motivacional, bueno, la gestión de comorbilidades. Dolor como una condición multisistémica, no dolor como una condición aislada. Por ejemplo, yo salgo para correr, me duele la rodilla. Ok, si sales para correr y siempre que sales a correr te duele la rodilla, probablemente significa que tienes ahí un componente mecánico importante. Y cuando hay componentes mecánicos importantes, identificables así de fácil en la práctica clínica, lo que tenemos que hacer es trabajar esto de una forma mecánica, tal cual, sin darle muchas vueltas, ¿no? Está un poco demonizada la cosa de que
yo no puedo tratar la articulación, yo no puedo abordar solamente en plan local. Bueno, eso depende. Si el dolor es nociceptivo de características musculoesqueléticas y te ofrece informaciones de que solamente abordando el sistema local puedes generar super resultados respecto a esto, no tienes que hacer nada más, no tienes que inventarte la rueda ni dar la vuelta al mundo para intentar fabricar cosas que no existen. Cuando es específico y nos dedicamos a esto. Entonces no es de este tipo de dolor que vamos a hablar, pero de dolor cuando el dolor es una condición multisistémicas. De hecho, vamos a hablar de condiciones multisistémicas, vamos a hablar de lo que llamamos de carga alostática. De hecho, al final del directo, tengo que llegar a una conclusión a lo largo del directo de cómo les voy a facilitar, o a lo mejor si queréis. Llevé toda la mañana hoy y parte de la tarde, antes del baño de café, de la ducha de café, organizando una plantilla sencilla donde puedas simplemente poner los valores de algunos marcadores, de algunos biomarcadores, para poder entender si tu paciente está en sobrecarga homeostática, en una sobrecarga multisistémica o no, y si el sistema autónomo podría estar implicado, y ahí, abordando el sistema autónomo, podrías estar generando resultados o un abordaje diferente para estos pacientes, o si no hace falta pensar de forma multisistémica. Elaboré una plantilla sencilla donde vas plotando los valores y te sale una clasificación de los niveles de carga alostática para estos pacientes. Si queréis, obviamente, es una plantilla que está orientada a los profesionales de la salud para que podáis rellenar esto con algunos valores ahí de analíticas, de algunas pruebas más específicas, de algunas variables que son importantes que vamos a hablar a lo largo del directo, ¿vale? Pero tengo que formular en la cabeza cuál es la mejor forma de facilitarles esta plantilla para que podáis descargarlo, ¿no? Como ya sabéis, en los días, ya no me recuerdo de los días, pero vamos a tener un evento gratuito para profesionales de la salud que se llama Anatomía Clínica del Nervio Vago. En este evento, que está escrito aquí abajo, ¿no? Si eres profesional, comenta anatomía para participar de nuestra formación gratuita de la valoración del sistema nervioso autónomo. No tengo claro cuál es la forma más fácil de facilitarles esta plantilla, ¿vale? En los días 4, 5 y 6 de noviembre. Perfecto, muchas gracias, Isabel. Entonces, vamos a ver si hasta el final llegamos a una conclusión de cómo es más fácil facilitarles esta plantilla para que podáis descargar y podáis poner ahí los datos para ver cuál es la condición de carga alostática de tu paciente y por qué esto es importante, ¿vale? Y a lo largo de este directo vamos a hablar de vago, vamos a hablar del sistema simpático, vamos a hablar de cómo esto se aplica en estos pacientes con problemas crónicos con componentes multisistémicos, vamos a hablar cómo podrías estar abordando esto en consulta y cómo podrías mejorar tu razonamiento clínico y el abordaje clínico que podrías estar utilizando con estos pacientes. Y vamos a intentar desarrollar un poco estos conceptos para desmistificar un poco lo que es el sistema nervioso autónomo. Y es necesario desmistificarlo porque mucha gente cree que el sistema nervioso autónomo es algo que solamente puedes trabajar si le enchufas el paciente a una máquina, un electroestimulador cualquier que sea. Eso no es verdad. De hecho, muchos electroestimuladores que tenemos disponibles en el mercado ni siquiera hacen lo que dicen que se proponen hacer. El sistema autónomo es más complejo que eso. De hecho, hay mucha gente que cree que simplemente haciendo respiraciones lentas, haciendo mindfulness, haciendo prácticas cuerpo-mente, simplemente esto regula el sistema autónomo. Y eso tampoco es así, no funciona así. Vamos a entender un poco por qué no funciona así, cómo podríamos estar pensando lo diferente para poder entender si mis pacientes podrían beneficiarse de este abordaje o de esta forma de razonamiento, ¿no? Y entonces lo primero que tenemos que entender es a qué tipo de pacientes va destinado este razonamiento de condiciones multisistémicas. Y son principalmente pacientes crónicos, como hemos dicho,
pero además de crónicos, pacientes que sufren con comorbilidades. Comorbilidades, es decir, intestino irritable, jaquecas, migrañas, depresión, ansiedad, hipertensión arterial, diabetes, esclerosis múltiple, bueno, por ahí va, ¿no? Comorbilidades en general, resistencia a la insulina, SIBO, gastritis, comorbilidades. ¿Okay? Entonces, los pacientes crónicos que suelen tener más comorbilidades asociadas a su condición clínica, ¿vale? Y vamos a empezar esto, Duber, ¿qué tal, Duber? ¿Todo bien? Vamos a empezar eso hablando de nuestro vaso. Tenemos aquí un vaso que es de Alice. Hoy yo le robé algo a Alice. Alice es mi hija, tiene 5 años. En general, ella me roba la cebrita o el águila que tenemos aquí. Hoy ella no se dio cuenta, pero yo le robé su vasito. ¿Por qué le robé su vasito? Para explicarles un poco cómo esto se relaciona con cómo esta modulación del dolor que estamos buscando, principalmente en pacientes que tienen condiciones de cronicidad, como nuestra mirada tiene que ampliarse para que podamos entender un poco mejor sistemas de regulación. ¿Okay? Entonces, la palabra que tienes que tener ahora no es vago, no es simpático. Luego vamos a hablar del vago, luego vamos a hablar del simpático, pero la palabra que tienes que tener en mente ahora mismo son sistemas de regulación. ¿Okay? Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Cuando hablamos de homeostasis, que es un término que la mayor parte de las personas ya han escuchado en algún momento, homeostasis, los profesionales de la salud seguramente escuchan esto todo el tiempo, homeostasis. Cuando hablamos de homeostasis, estamos hablando de la búsqueda del cuerpo por un equilibrio. ¿Okay? Un equilibrio no significa una condición de no moverse. Por ejemplo, si tuviéramos, tengo aquí mi botella de entrenamiento. Entonces, imaginaros lo siguiente. Cuando hablamos de homeostasis, no estamos diciendo que la búsqueda por el equilibrio no es este tipo de equilibrio. ¿Okay? No es este equilibrio estático de cosas que no se mueven para ningún lugar. ¿Vale? El tipo de homeostasis que estamos buscando, el tipo de regulación que estamos buscando para nuestro cuerpo, cuando estamos hablando de homeostasis, estamos hablando de regulación de la tensión arterial, regulación de la frecuencia cardíaca, regulación del dolor, regulación del sueño, regulación del sistema gastrointestinal, regulación de tus ritmos biológicos. ¿Vale? Cuando estamos hablando de homeostasis, no estamos hablando de algo que es estable, sino que es dinámico. ¿Okay? Esta homeostasis que estamos hablando no es tanto así, sino que se parecería más con un sistema que, aunque vaya cambiando, que se vaya moviendo, que no pierde su estabilidad. ¿Okay? Esto sería el concepto de homeostasis que estamos buscando. Podría hacer esto de diferentes maneras, pero de esta manera más o menos se entiende. ¿Okay? Este no es el equilibrio que estamos buscando. El equilibrio que estamos buscando es dentro de determinados parámetros de fluctuación que el cuerpo sea capaz de regularse. ¿Okay? Y esto en pacientes crónicos es fundamental que lo tengas en cuenta porque los mecanismos de regulación homeostática en general en pacientes que sufren con dolor crónico, estos mecanismos en general se ven afectados. Y luego vas a entender por qué es importantísimo tenerlo en cuenta si eres fisio, si eres médico, si eres osteópata, si eres nutricionista, si eres psicólogo. Vas a entender por qué es fundamental que te des cuenta de que estos sistemas de regulación son imprescindibles para una recuperación más funcional de estos pacientes. ¿Okay? Entonces, la homeostasis que estamos buscando es este equilibrio en los cambios. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Decirme algo. Decirme algo ahí por el chat. ¿Okay? Este sería el concepto de homeostasis. No es tanto el equilibrio, sino esta búsqueda por equilibrarse aunque estés fluctuando. ¿Ok? Ese es el primer concepto que tenemos que trabajar. Entonces, date cuenta de lo siguiente. Si estamos trabajando con un sistema que todo el rato, todo el tiempo,
está produciendo fluctuaciones para que mi cuerpo entienda cuál es el momento de interrumpir un desequilibrio, interrumpir un movimiento en una dirección y que empiece a corregir la ruta para poder desequilibrarse para el otro lado, para que mi cuerpo entienda que ya es suficiente eso y que más que eso ya no me voy a adaptar y que necesito corregir esta ruta y que necesito ahora invertir para el otro lado, yo necesito de sensores. A estos sensores vamos a llamar de sistemas de regulación. ¿Okay? Entonces, cuando se genera un desequilibrio en una dirección, yo necesito de sensores especializados que puedan identificar este equilibrio y que puedan, a través de la identificación del desequilibrio, disparar una corrección. ¿Y esta corrección a qué se destina? A justo invertir esta palanca, y del otro lado voy a tener sensores que van a identificar, ya es suficiente, vamos para el otro lado ahora, y todo el día, todo el rato, nuestro cuerpo está produciendo este tipo de fluctuaciones, este cambio en el equilibrio interno. ¿Okay? Entonces, para que yo tenga una buena calidad de sueño, para que yo tenga una buena calidad de las funciones gastrointestinales, una buena calidad de la regulación de las funciones emocionales, cognitivas, motivacionales, que yo pueda concentrarme, que yo pueda desarrollar una buena actividad física, para que yo tenga motivación, pueda enfocarme en todo esto, para que yo tenga concentración suficiente para dedicarme a una tarea, para que yo pueda buscar un objetivo, yo necesito que todo el tiempo mi cuerpo esté fluctuando. Y si tiene que estar fluctuando, sus sistemas sensores, sus sistemas reguladores, tienen que estar generando información constante para que el cuerpo vaya generando los desequilibrios necesarios para que yo pueda seguir en la tarea y seguir siendo eficiente. En un paciente con dolor crónico, por ejemplo, una de las cosas que posiblemente va a pasar es que ya no soy capaz de interrumpir este desequilibrio, ¿no? Ya la palanca se viene hacia un lado y ya no soy capaz de invertir la palanca y empujarla hacia el otro para desencadenar una respuesta de corrección. Entonces me mantengo solamente de este lado. Cuando me mantengo solamente de un lado, empiezo a desarrollar las desadaptaciones coherentes del dolor crónico. ¿Vale? Pero eso es un concepto y ese es el fundamento de todo lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, este concepto de homeostasis nos lleva a entender que para que yo pueda estar fluctuando entre un ambiente y otro, yo tengo que estar cambiando activaciones de circuitos internos. En estas activaciones de circuitos internos estamos hablando de activación de circuitos neuronales, por ejemplo. Entonces, si estuviéramos hablando del circuito simpático-parasimpático, o del vago y del sistema simpático, estaríamos hablando de un circuito que yo ahora voy más al vago, yo ahora voy más al simpático, yo ahora voy más al vago, yo ahora voy más al simpático y voy fluctuando entre ambos para poder generar una buena regulación. Más allá de esta respuesta, de esta modulación autonómica que estamos hablando, podríamos estar hablando de respuestas neuroendocrinas, por ejemplo, del eje hipotálamo pituitario adrenal, la liberación de cortisol, por ejemplo. Podríamos estar hablando del sistema inmunitario. Son sistemas reguladores. ¿Okay? Yo percibo algo, activo una ruta de corrección. Esta ruta de corrección me va a generar una respuesta que permite al cuerpo readaptarse. Este es el modelo que vamos a trabajar. Modelo de homeostasis. Ahora, hay un otro concepto que es importante entender cuando estamos hablando de pacientes crónicos, y podríamos estar hablando de otras cosas crónicas, pero en este contexto dolor crónico, que es el contexto de alostasis. ¿Okay? Alostasis. Antes estábamos hablando de homeostasis y ahora estamos hablando de alostasis. ¿Ok? Y la alostasis, ¿de qué habla? La alostasis nos habla de nuestra capacidad de generar estabilidad a través del cambio, pero generando impulsos, generando trastornos, generando estímulos que van más allá de nuestra capacidad de adaptación. Entonces, imagínate lo siguiente.
Imagínate que yo voy al gimnasio y trabajo un mes, primer mes, trabajo con una carga. Y con esta carga yo me siento súper cómodo. No me genera muchas agujetas, no me genera muchos dolores, mucha incomodidad, ni nada. Yo llego bien en casa, me siento bien y tal. No me genera grandes cambios, no tengo que hacer demasiado esfuerzo, ni demasiada fuerza, ni estirarme demasiado, no demanda demasiado de mí. Está dentro de mi rango funcional, dentro de mis capacidades, vamos a ponerlo así. Si estoy trabajando dentro de mis capacidades, lo que yo estoy haciendo es trabajar dentro de estos parámetros. Son mis capacidades. Yo trabajo dentro de ellas y si cuando trabajo dentro de mis capacidades, más o menos el sistema se mantiene estable, pero en este rango cortito que estás viendo aquí. ¿Okay? Cuando estamos hablando de alostasis, de carga alostática, más que de alostasis, de carga alostática, estamos hablando de una exposición aguda o crónica, una exposición aguda o crónica a respuestas aumentadas que resultan de desafíos repetidos o crónicos, si quieres, a los cuales un individuo identifica que estos son particularmente estresantes. ¿Okay? Entonces, son cargas fluctuantes aumentadas de manera crónica. Volvemos al ejemplo del gimnasio. Mientras yo siga con mi actividad física regular dentro de las cargas que siempre he trabajado, yo sigo aquí. En el momento que yo me propongo a subir cargas, voy a correr más rápido, voy a levantar más pesas, voy a hacer más esfuerzo, voy a consumir más energía, voy a demandar más esfuerzo del cuádriceps, del bíceps, de lo que sea. Esta balanza que teníamos que fluctuaba poco o que fluctuaba dentro de estos rangos, ahora empezará a fluctuar en rangos más amplios. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de alostasis, estamos llevando esta capacidad de moverse hacia un lado o hacia el otro, estamos llevando esta capacidad más allá de lo que está acostumbrado. ¿Ok? Si estamos hablando en el gimnasio, hemos subido la carga, esta persona antes no sentía agujetas, ahora va a empezar a sentir agujetas, esta persona antes se inflamaba menos, ahora va a empezar a inflamarse más, esta persona antes tenía menos músculos, ahora va a empezar a tener más músculos, esta persona antes no se cansaba mucho, ahora va a empezar a cansarse más. Ok, esto es una carga fluctuante, si la mantenemos en el tiempo, podemos llamarle una carga crónica. ¿Y qué esperamos del cuerpo cuando eso está pasando? Esperamos que en un primer momento el cuerpo tenga alguna dificultad de adaptación, porque al fin y al cabo no está acostumbrado a estos desafíos, no está acostumbrado a esta exposición crónica, a estos estímulos, pero, dependiendo del tipo de estímulos, a mediano y largo plazo, lo que esperamos es la adaptación. Y cuando generamos adaptación, cuando este cuerpo pasa por estos procesos de adaptación, esta homeostasis de la cual antes hablábamos, que fluctuaba dentro de estos rangos, este cuerpo, esta persona, ahora mismo, cuando está adaptada, es capaz de adaptarse a fluctuaciones aún más importantes. Es decir, es más adaptable, aguanta más cosas, aguanta más cargas, aguanta más desafíos y sigue siendo capaz de adaptarse. Activa mejor su red simpática, activa mejor su red parasimpática, activa mejor su red neuroendocrina, activa mejor su red inmunitaria. El sistema es más eficiente en sus esfuerzos para poder activar estos circuitos de regulación. ¿Lo hemos entendido, sí o no? Decirme algo. Entonces, carga alostática o alostasis sería esta capacidad del organismo para lograr estabilidad a través del cambio. Y esta estabilidad a través del cambio
lo que le va a permitir son ajustes continuos, y estos ajustes continuos del entorno fisiológico interno convierte a esta persona en una persona más funcional, más adaptable y que puede cada vez más superar nuevos desafíos. ¿Ok? Ese es el punto. Bien. Entonces, homeostasis, alostasis, hemos hablado, el equilibrio no es algo estable, sino algo dinámico, y podemos utilizarnos de estímulos para que el cuerpo pueda fluctuar aún más y que pueda equilibrarse aún mejor cuando fluctúa aún más si mantenemos estos estímulos y si estos estímulos no son demasiados. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a trabajar en nuestro vasito. Y esto es fundamental. Cuando hablamos de pacientes crónicos, tienes que tener en tu cabeza el vaso. No hace falta el panda, a lo mejor puedes cambiar el bicho. Yo me gustaría más que fuera una cebrita o un águila, porque tiene más contexto, pero es de Alice, así que el panda, ahí está. Ok, entonces vamos a hablar ahora de carga alostática, ¿ok? Y este es un concepto clave. ¿Por qué es un concepto clave? Les voy a poner una imagen aquí en la pantalla, ¿ok? Hemos hablado de carga alostática, pero cargas controladas, cargas que estamos administrando clínicamente, cargas que estamos prescribiendo al paciente para que vaya superando, y sabemos que la resultante de esto será una mejor capacidad de adaptación, ¿ok? Estamos hablando de prescripción. La prescripción puede ser de una dieta, de un tratamiento medicamentoso, puede ser de una terapia cognitivo-conductual, puede ser de un programa de rehabilitación, de un programa de entrenamiento físico, de lo que sea. ¿Okay? Estamos lidiando todo el tiempo, cuando estamos hablando de tratamiento de pacientes, con la capacidad de adaptación del cuerpo, ¿vale? Entonces, vamos a echar un ojo en un gráfico que quiero ponerles aquí, que habla un poco de la relación del sistema nervioso autónomo con la carga alostática. Carga alostática entendida entonces como esta exposición crónica a diferentes tipos de estímulos, buenos o malos, ¿ok? Buenos o malos. Entonces, lo que vamos a ver ahí en esta pantalla, por ejemplo, es que en la columna verde que tenemos ahí abajo, en la columna verde ves, aquí abajo, ves índice de carga alostática. ¿Okay? La plantilla que os comenté, que os quiero facilitar al final del directo de hoy, habla de este índice de carga alostática. Entonces, índice de carga alostática está localizado ahí abajo. Cuanto más crece el índice de carga alostática, como veis ahí, cuanto más crece, cuanto más va en la dirección de la columna roja, más baja o más bajo es el equilibrio simpatovagal. En este contexto, estamos hablando ahora del sistema parasimpático, estamos hablando del vago, podríamos decir que cuanto más importante la carga alostática, cuanto más sobrecargado está el cuerpo con diferentes tipos de estímulos, hay esta zona roja, ¿ves esta línea? Esta línea amarilla que sale de la zona verde y va al final de la zona roja. Aquí, en la barra vertical, lo que tenemos es el tono vagal, ¿ok? La actividad parasimpática. Entonces vemos que la mejor actividad parasimpática está localizada dentro de rangos más bajos de carga alostática, ¿ok? La mejor, entonces ves aquí más alto en el gráfico verde, el sistema nervioso autónomo, más específicamente el vago, ves que el vago está más elevado cuando el índice de carga alostática es más bajo. Y mientras el índice de carga alostática vaya subiendo, lo natural es que el vago vaya bajando. Si el vago va bajando, lo que significa es que el sistema simpático naturalmente va ocupando este espacio y va subiendo su nivel de actividad. Bueno, ¿cuál es el problema, Luis? De que el sistema simpático esté más hiperactivado que el sistema parasimpático, que el sistema vagal. Bueno, son varios problemas. Si estamos hablando de dolor, uno de ellos es que hay menos modulación descendente, cuando estamos hablando de dolor, si yo tengo una hiperactividad del sistema simpático. Yo tengo menos regulación de los circuitos homeostáticos. Los circuitos homeostáticos son menos capaces de corregir esta balanza que hemos hablado antes. Nuestra palanca que antes fluctuaba bien, si tengo un aumento de la actividad simpática, nuestra palanca que antes fluctuaba bien, ahora no fluctúa nada, es decir, no se adapta bien a nada.
yo no puedo tirarla ni un poquito para allá, ni un poquito para acá, porque no se adapta. Es decir, yo le pido una dieta, no se adapta. Yo le pido el entrenamiento físico, no se adapta. Yo le pido una terapia cognitiva, no se adapta. No se adapta, simplemente no se adapta. Nada le cuadra, nada le encaja, cualquier cosa le cuesta mucho la adaptación. ¿Por qué? Porque no tengo flexibilidad suficiente en la regulación para poder adaptarme a diferentes tipos de estímulos. ¿Okay? Entonces, por esto es importante este equilibrio simpato-vagal del cual estamos hablando. Entonces, como habéis visto ahí, cuando estamos hablando de condiciones de cronicidad, lo que suele pasar es que cuando hay múltiples comorbilidades, tenemos un índice de carga alostática que es muy elevado. Este índice de carga alostática elevado lo que conlleva es una disminución de la actividad parasimpática. Esta disminución de la actividad parasimpática conlleva un aumento de la actividad simpática, aumento del tono de la musculatura, menos oxígeno periférico, más hipoxia muscular, más especies reactivas de oxígeno, más inflamación, más problemas multisistémicos. ¿Okay? Entonces, primer punto, hay una relación directa del equilibrio simpato-vagal, de la actividad parasimpática, con este índice de carga alostática. Eso es lo primero que quería enseñarles. Y luego hay un otro gráfico aquí, a ver si está aquí, estoy seguro que lo envié, está aquí, que es un gráfico que nos habla, por ejemplo, de la resistencia que tenemos a diferentes tipos de estímulos de nuestros pacientes con estas condiciones que hemos hablado, condiciones multisistémicas. ¿Vale? Agüita. Entonces, fijaros lo siguiente. ¿Ves ahí? En las verticales, el nivel de estrés. ¿Okay? Y aquí en la horizontal, ves el tiempo. Okay. Entonces, ves ahí al principio del gráfico un primer evento estresor. Principio del gráfico aquí, ¿ves? Un primer evento estresor. Yo tengo mi línea, esta línea con puntitos, con el trazado interrumpido que ves ahí abajo, esta línea roja, está escrito ahí, niveles de estrés basales. ¿Okay? Entonces tengo ahí mis niveles de estrés basales, donde se regula mi sistema homeostático. Muy bien. Me viene un primer evento estresor. Esto me genera una carga alostática, supera mi capacidad de adaptación, yo respondo a este evento y luego lo que debería pasar es que yo vuelvo a mis niveles basales de regulación otra vez. Mientras haya superado el desafío, este evento estresor, lo que se espera es que tengas un pico de activación simpática, por ejemplo, y luego que tu cuerpo vuelva a regularse y vuelva a estabilizarse otra vez. Este tipo de desafío, cuando hablamos de evento estresor, lo primero que viene a la cabeza es un evento estresor cognitivo, ¿no? Pasé por un estrés cognitivo, perdí papá, perdí mamá, he cambiado de empleo, cambié de ciudad, tengo un jefe que... lo primero que nos viene a la cabeza es un problema cognitivo, pero no tiene por qué ser un problema cognitivo. Son eventos estresores. Esto puede ser una vacuna, esto puede ser un virus, esto puede ser una gastroenteritis, esto puede ser un pico de ácido úrico, esto puede ser un pico de glucosa. Es un evento estresor. ¿Okay? Puede ser un dolor agudo. Un evento estresor. El evento estresor lo eliges tú en este contexto. Mi cuerpo tiene que cambiar su forma de actuar, nuestro equilibrio, cambiar mi forma de actuar, pero tengo sensores para identificar que ahora ya es suficiente, vamos a revertir esto otra vez, vuelvo a mis niveles de normalidad, que es lo que ves ahí en la primera curva, y luego el sistema vuelve a reestabilizarse. Vale. Luego, lo que ves al lado es que este evento vuelve a repetirse. Y ahí estamos empezando a hablar de eventos repetidos, eventos continuados, eventos sucesivos, eventos que no son eventos aislados, sino que repetidos. Entonces, me viene un segundo evento semejante, o no hace falta que sea semejante en el tipo de estímulo, pero que sea semejante en el tipo de respuesta que demanda. Entonces, por ejemplo, tuve que cambiar de ciudad. Ok, es un estresor social, por ejemplo. Vale. Ahora también tuve que cambiar de empleo. Es otro estresor social. Ahora me divorcié. Es otro estresor social. Entonces,
no hace falta que el estímulo sea el mismo, pero que la respuesta de tu cuerpo sí sea la misma, ¿no? Una respuesta de estrés, bajo estrés, bajo estrés, bajo estrés, bajo. Ok. Entonces, en el primer evento yo me recupero bien, pero vamos sumando eventos y lo que vas viendo es que en cada evento nuevo que voy sumando, si te das cuenta, la línea azul vuelve a niveles más bajos. Vuelve a niveles más bajos. Entonces, en la primera curva, el paciente se recuperó bien. En el segundo evento, esta recuperación ya no fue plena, una recuperación incompleta, como ves ahí. Y me viene otro evento y la recuperación sigue siendo incompleta. Y me viene un cuarto evento y la recuperación sigue siendo incompleta. Es decir, no vuelvo a mis niveles parasimpáticos del principio, por ejemplo. No vuelvo a la carga alostática del principio, no vuelvo a mi índice de carga alostática al principio. Yo me quedo siempre con residuos y voy sumando cosas. Si estuviéramos hablando de nuestro cubo, es como si estuviéramos haciendo, aquí mi cubo, como si estuviéramos haciendo eso. Entonces, tengo aquí una carga alostática, lo que sea, me viene un dolor agudo muy fuerte. Ok. Pero también estoy durmiendo mal. Es otro estresor. Lo pongo ahí. Y también el paciente come fatal, se alimenta muy mal. Mala calidad de comida y comida en horas inapropiadas. Vamos sumando. Más que eso, el paciente también es sedentario. Más que eso, también es un paciente que suele ser catastrofista, ¿no? Que suele ser rumiante, que suele ser centralizador, que generó rechazo a muchas actividades después de haber sufrido por su dolor, tiene problemas para conciliar la vida con la familia. Voy sumando cosas en el vaso. Voy sumando cosas y sumando cosas y sumando cosas. Ok. El vaso se va llenando. El vaso se va llenando de cosas. Okay. Lo que estamos mirando aquí en este gráfico es el vaso se va llenando. Ok. De manera que llega un momento, que ya ves ahí arriba, una nueva línea, un nuevo trazado interrumpido, donde identificas que ahora tengo una nueva línea basal de estrés. Antes yo tenía una carga de estrés que estaba aquí abajo. Ahora, por los sucesivos eventos por los cuales fui pasando y donde no tuve la capacidad de recuperarme, lo que pasa es que cuando esto se mantiene en el tiempo, yo empiezo a generar un nuevo nivel de regulación. Ahora, mi nivel basal de regulación empieza a ser un nivel de estrés mucho más elevado. Es decir, si en la primera línea que yo tenía ahí abajo, yo tenía un equilibrio del vago con el simpático mucho eficiente, cuando esta línea se va desplazando hacia arriba, yo empiezo a tener un equilibrio del simpático con el vago muy ineficiente. ¿Okay? El equilibrio ahora es bajísimo, es decir, hay una predominancia clara de una hiperactividad simpática y una disminución marcada de la actividad parasimpática. Es decir, cada vez que el sistema se recupera menos, yo me voy más en la dirección simpática, yo genero más carga para mi cuerpo, más estrés basal, más resistencia a la insulina, más carga muscular, más dificultad de vascularización, más carga emocional, carga cognitiva. Esto se va sumando. ¿Okay? Entonces, lo que tendríamos aquí es que estamos poniendo en este vasito más y más y más y más y más y más cargas y le estamos llenando. Okay. Ahora tenéis que imaginar lo siguiente. Estas cargas que vamos sumando, que los pacientes crónicos van sumando, hay cargas que son internas y hay cargas que son externas. De las cargas internas, ¿qué podríamos decir? La comida, por ejemplo, una carga interna, ¿no? Los niveles de glucosa, los niveles de insulina, una carga interna. ¿Qué más? La regulación de la tensión arterial, una carga interna. ¿Qué más? La regulación de tus niveles de grelina, de tus niveles de leptina, ¿no? Las hormonas de la saciedad y del hambre, carga interna.
hay cargas internas, biológicas, que vamos poniendo en el vasito, que van a generar una carga homeostática, pero también hay cargas externas. En estas cargas externas podemos poner el trabajo, la presión por resultados en el trabajo, por ejemplo, la preocupación con el dinero, con condiciones financieras, conflictos con la mujer, con los hijos, con el marido, con la familia, la persona que es muy autoexigente, la persona que no tiene una red de apoyo, no tiene una red de soporte, la temperatura externa, por ejemplo, la cantidad de tareas que uno tiene que realizar, la calidad de las relaciones sociales, todo esto se va sumando aquí. Carga interna, carga externa. Y el cuerpo va intentando gestionar esto aquí, en esta balanza que hemos hablado antes. ¿Okay? Bien, ahora tienes que imaginar lo siguiente, esto no fue posible adaptar aquí, tienes que imaginar que aquí tengo grifos, como si yo tuviera grifos aquí. ¿Para qué me valen los grifos? Los grifos me valen para lo siguiente. ¿Te acuerdas que hemos dicho antes que para que yo pueda equilibrar la balanza, yo necesito de sistemas, sensores que identifiquen que me he movido demasiado a este lado, ahora tengo que cambiar para el otro lado? Estos sensores, ¿cuál es su función? Percibir un estímulo y desencadenar una respuesta mejor adaptativa. Los grifos que tenemos aquí son los grifos necesarios para que cuando el cuerpo se da cuenta de que el vaso está muy lleno, el cuerpo abre los grifos y lo que pasa es que estos estímulos van saliendo. Entonces la carga alostática va bajando porque abre los grifos. ¿Okay? Entonces nuestra función es todos los días poner estresores ahí dentro y la función de los grifos, ¿cuál es? Mientras vamos sumando, vayamos sumando estresores, los grifos van vaciando el vaso otra vez para no permitir que el vaso esté llenísimo, sobrecargado y que ahí empiece a tener problemas. Vale. ¿Y cómo vamos a entender estos grifos? Que yo abro o cierro los grifos de manera a bajar esta carga para el cuerpo, bajar esta carga para el sistema simpático, bajar esta carga para el sistema parasimpático. ¿Cómo somos capaces de abrir estos grifos? Bueno, diferentes abordajes podemos utilizar cuando estamos hablando de abordajes externos. Y ahí abordajes externos, un trabajo respiratorio voluntario, por ejemplo, caminatas, ejercicios de fuerza, exposición a la luz solar, un tiempo social de calidad con personas donde uno se siente seguro y todo eso. Tener límites, poner límites a la actuación de las personas y a nuestra misma. Tener un enfoque, un objetivo, una motivación, ¿no? Entonces, hay formas de regular los componentes externos. El mindfulness son formas de regular los componentes externos. Entonces, podríamos poner aquí los grifos que necesitamos abrir para vaciar esta carga que el paciente lleva, que serían capaces de bajar esta carga alostática, disminuir la carga simpática, aumentar la respuesta parasimpática y volver a equilibrar este sistema otra vez. Vale. Pero también hay grifos de los cuales tenemos que abrir y cerrar, que son grifos internos. Y ahí importa menos estas acciones voluntarias que desencadenamos. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de estos grifos internos, estamos hablando de circuitos internos del cuerpo. Circuitos internos del cuerpo que en un paciente con dolor crónico están desadaptados. En un paciente con dolor crónico están sufriendo para poder generar regulación. Luis, dame un ejemplo de estos circuitos de regulación interna. Por ejemplo, la tensión arterial. Pacientes con dolor crónico suelen ser más susceptibles a desarrollar hipertensión arterial. Pacientes con dolor crónico suelen ser más susceptibles a tener una frecuencia cardíaca basal más elevada. Entonces, fíjate, tenemos un sistema regulador de la tensión arterial, tenemos un sistema regulador del corazón
Y fíjate qué curioso, que el sistema regulador de la tensión arterial y el sistema regulador de la frecuencia cardíaca también son sistemas que van a influir sobre la capacidad del cuerpo de inhibir el dolor. Fíjate, apunta a eso seguramente no lo vas a escuchar en cualquier lugar. Cuando mi paciente llega y me dice, soy hipertenso, o cuando le mido a la llegada, yo tengo dolor lumbar crónico, Luis, yo tengo cefalea, yo tengo migraña, yo tengo dolor abdominal crónico, ¿no? Dolor visceral crónico. Yo tengo SIBO, yo tengo colon irritable, sufro con ansiedad. Cuando mi paciente llega y en algún contexto me llega por dolor crónico, lo normal es que vayas a buscar pruebas de irritabilidad de tejidos en una zona, la zona que duele. Ok. Y que intentes formular una hipótesis biomecánica para eso. Y está perfecto. Está perfecto ¿en qué contexto? Cuando el dolor es un dolor localizado, en un segmento. Uno de los principales indicadores que tenemos de que hay un riesgo aumentado a la cronificación, ¿cuál es? Tener más de 3 puntos de dolor. El paciente llega, el paciente empieza a contarme la historia. ¿Ok? Me duelen mucho las lumbares. Vale, queja principal. Vamos a intentar entender ahora si estas lumbares le duelen por un componente metabólico, un componente endocrino, un componente mecánico, un componente del sistema nervioso central, un componente conductual, un componente vasomotor. O mecánico, tal cual. ¿Por qué abrimos tanto el abanico? Bueno, porque un 90% de los dolores lumbares son dolores lumbares no específicos. Si son dolores lumbares no específicos, significa que no sabemos muy bien de dónde vienen. Entonces tenemos que abrir el abanico, ¿no? Pero también me comenta, este es mi problema principal, mi queja principal, pero también me duele, la cadera, pero también me duele el hombro, pero también tengo dolor de cabeza, pero eventualmente también me duele el abdomen cuando como no sé qué. Ahí ya no es un punto de dolor. Empezamos a tener 2 puntos de dolor, empezamos a tener 3 puntos de dolor. Si trabajas con algometría de presión, por ejemplo, vas a ver en diferentes puntos del cuerpo una tolerancia disminuida a la presión. ¿Qué significa esto? Yo aprieto con una fuerza que no debería generar dolor y esta persona lo refiere como dolor. ¿Ok? Uno de los principales indicadores de que este paciente es un candidato a que vaya a cronificar su proceso es justo tener puntos difusos de dolor. Esto nos indica que ya es un proceso multisistémico, ya no es un proceso local. Ok. Entonces, volviendo al contexto. Cuando estamos hablando de un paciente que sufre de un dolor crónico en estas condiciones multisistémicas, tenemos que entender que el dolor ya no es de una estructura articular, sino que probablemente es un fallo de la modulación de la respuesta que viene del centro a la periferia. No tanto una condición local, sino una condición más sistémica, que viene del centro a la periferia. Y en este contexto, los grifos que estábamos hablando, en este contexto, los grifos que estábamos hablando, los grifos internos, tienen una relación íntima, directa, con nuestra capacidad de inhibir estímulos nociceptivos, es decir, de producir una respuesta antinociceptiva, una respuesta que inhibe el dolor. Entre los principales sistemas internos, grifos internos que tenemos capaces de modular esta respuesta, los sistemas que están vinculados a la regulación de la tensión arterial, los sistemas que están vinculados a la regulación de la frecuencia cardíaca, son sistemas determinantes para la capacidad de respuesta al dolor de nuestros pacientes. ¿Y qué es lo que suele pasar en pacientes crónicos? Lo que suele pasar en pacientes crónicos es que van poco a poco perdiendo la capacidad interna de autorregularse. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? Empieza a subir. ¿Qué pasa con la tensión arterial? Empieza a subir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay fallos internos en los grifos de regulación. Que el vaso va sumando
elementos, pero ya no puedo abrir grifos aquí porque los grifos ya no funcionan como deberían funcionar. Ok. Más cosas además de eso, ¿no? Además de la regulación de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca. La regulación de la glucosa. La regulación de la glucosa, las funciones del páncreas, la regulación insulínica que tenemos. Cuanto más azúcar en sangre, por ejemplo, más activación de nociceptores periféricos. Cuanto más disparo de nociceptores periféricos, más bombardeo del cuerno posterior de la médula espinal, más sensibilización de nociceptores periféricos, más dolor difuso. ¿Okay? Otro grifo que deberíamos estar cerrando, y todavía si no somos capaces de cerrar este grifo, los dolores difusos en general siguen, y el paciente sigue con este tag de dolor crónico, porque yo estoy con la mirada al tejido y al local, cuando debería estar con una mirada más dirigida al sistema, a la carga alostática y a la capacidad de adaptación del sistema autónomo, en este caso, del sistema simpático y del sistema parasimpático. Ok. Entonces, cuando estamos trabajando en estos contextos de pacientes crónicos, es fundamental que sepamos, en una primera valoración, que sepamos qué tan capaz de adaptarse a diferentes estímulos es este paciente. Por ejemplo, si yo le voy a proponer al paciente hoy, el paciente me llega hoy para empezar un entrenamiento muscular, ¿ok? Porque Luis, soy sedentario, yo quiero cambiar mi vida, quiero empezar a entrenar, ¿ok? ¿Crees que la capacidad de adaptación del paciente que está en la columna roja y la capacidad de adaptación del paciente que está en la columna verde es la misma? ¿Sí o no? La capacidad de adaptación del paciente que está en la columna roja y la capacidad de adaptación del paciente que está en la columna verde es la misma. ¿Sí o no? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Es la misma? ¿O es la misma? Es obvio que no es la misma. Pero Luis, es obvio que no es la misma. Claro, es obvio que no es la misma. Pero mi pregunta sería, ¿cuántos profesionales de la salud que reciben un paciente con dolor crónico en la primera consulta están habilitados a hacer una valoración de la carga alostática o están habilitados a hacer una valoración de la capacidad de adaptación del sistema autónomo? ¿Cuántos? ¿Son muchos? No dudo mucho que sean muchos. Yo diría que en un universo de 20 profesionales, tal vez uno vas a encontrar que tenga las habilidades necesarias para poder valorar la carga alostática, poder valorar la capacidad de adaptación del sistema autónomo y poder hacer la prescripción del tratamiento de acuerdo con la capacidad de adaptación del paciente. Ese es el tema. Por eso estamos hablando del vago, por eso estamos hablando del simpático, por eso estamos hablando del sistema nervioso autónomo, de la mirada del águila, de la mirada ampliada. Entonces, imagínate lo siguiente, yo voy al dentista y tenemos alumnos que son odontólogos, que son expertos en sueño, por ejemplo, y trabajo mucho con bruxismo, por ejemplo. Ok, y les duele la ATM, ok. Me duele la ATM, Luis, me duele mucho la ATM. Voy al dentista para que vea mi mordida, para que vea si respiro por nariz, si respiro por boca, qué es lo que hay, si hay periodontitis, si hay gingivitis, qué es lo que hay que arreglar ahí para mejorar eso, porque me duele mucho la boca. Me duele mucho la boca todos los días. Ok, ¿crees que la capacidad de adaptación del paciente que llega al odontólogo, que está en la columna roja, y la capacidad de adaptación del paciente que llega al odontólogo, que está en la columna verde, es la misma? La capacidad de adaptación a esta placa es la misma, de la columna roja a la columna verde. Claro que no es la misma. Es muy probable que en el paciente que esté en la columna roja, el dentista vaya a tener que intervenir en más elementos que estén probablemente más allá de la boca. O, si me llega en mi consulta, como fisio, como osteópata, un paciente que tiene dolor lumbar, que me llega a la columna roja. Llegar a la columna roja significa, estoy con el sueño roto, estoy con una alimentación rota, estoy con el control de la glucosa modificado, alterado, estoy con la regulación de la tensión arterial modificada, estoy con la frecuencia cardíaca basal elevada, tengo conflictos sociales. Ok.
¿Qué es lo que voy a proponer yo? Bueno, si estamos en un modelo clásico, de lo que le voy a proponer es muévete, muévete. Y intentamos compensar eso moviéndote más. Y está bien, el ejercicio de verdad es un tremendo generador de reserva. Pero es para compensar algo, no es para corregir algo. Será para corregir algo si el paciente es sedentario. Pero si no es sedentario, será para compensar algo, no necesariamente para corregir algo. Y nuestra búsqueda no es tanto por borrar síntomas. Nuestra búsqueda debería ser de verdad por entender qué es lo que está generando esta mala adaptación. Pero imagínate lo siguiente. Este mismo paciente que me viene a buscar por dolor lumbar, que tiene una condición multisistémica y está en la columna roja, tiene las mismas condiciones de mejora que el siguiente paciente que me va a llegar, que también tiene dolor lumbar crónico y que está en la columna verde. Es claro que no. La capacidad de adaptación de uno y de otro es totalmente distinta, es totalmente diferente. Y la pregunta es, ¿hay pruebas que yo podría estar haciendo en consulta que podrían facilitar la vida de este paciente y mejorar su capacidad de adaptación y acelerar la velocidad de estos resultados? Pues es obvio que hay pruebas que puedes hacer en consulta que son capaces de generar este cambio. ¿Okay? Estas pruebas están relacionadas, 1, a la carga alostática, 2, a la capacidad de adaptación del sistema. Por esto les preparé una plantilla para que podáis descargarla. A ver si puedo enseñarles la plantilla que tenemos aquí, para que podáis descargar y ahí, teniendo en cuenta los valores o los números de las pruebas que haya hecho tu paciente, puedes simplemente rellenar esta plantilla y ya te va a salir un diagnóstico más o menos de cómo está la carga alostática de estos pacientes. ¿Okay? Ahora les voy a enseñar eso. Pero es importante entender que todo esto que estamos haciendo es como si fuera una preparación. ¿Una preparación para qué? Partimos de la premisa de que el que aprende no depende. ¿Okay? Hay muchos mitos hablando del sistema nervioso autónomo. Y yo quiero de verdad enseñar cómo se trabaja el sistema nervioso autónomo, no desde una perspectiva de qué es lo que tengo que hacer, sino que qué es lo que tengo que saber para poder entender y poder intervenir. Simplemente meter cosas ahí y decir, esto modula el sistema autónomo. La pregunta que yo te recomiendo que le hagas a cualquier persona que dice que trabaja con sistema autónomo es, ¿y lo mides? Ok, si lo mides, enséñame los resultados de las métricas. Porque yo veo ahí un montón de gente que está vendiendo humo y dice, yo trabajo con sistema nervioso autónomo. ¿Y lo mides? No, medir no lo mido, pero sí que veo los cambios. No puedes ver cambios en el sistema autónomo. Tienes que medir cambios en el sistema nervioso autónomo. No puedes ver cambio en sangre. Tienes que medir a través de analíticas en sangre. No puedes ver cambios en las lumbares. Tienes que hacer una resonancia, una radiografía lumbares. Para el sistema autónomo es lo mismo. No puedes ver cambios en el sistema autónomo. Tienes que medirlos. Y si no lo mides, no lo sabes. Y ahí eres magufo. No nos gustan los magufos. ¿Okay? Entonces, les voy a enseñar ahora la plantilla, si las gafas aquí me ayudan, para que podáis entender más o menos ahí qué es lo que sigue. Y para eso hemos preparado un evento que se llama Anatomía Clínica del Nervio Vago, que es lo que está escrito aquí abajo. Si eres profesional de la salud, escribe Anatomía. Es un evento online, gratuito, solamente para profesionales de la salud, porque ahí vamos a desarrollar con mucho más tranquilidad y mucho más calma todo esto del sistema simpático, del sistema parasimpático, cómo se valora, cómo se interpreta, la anatomía, tal cual, de dónde pasa, por dónde va, y que podamos avanzar más allá de lo que es el sentido, lo que son los vídeos de YouTube, ¿no? del sistema nervioso autónomo. Ahora os voy a enseñar la plantilla, pues vamos a ver aquí si funciona. Creo que sí, que funciona. Vamos a ver. Ya veis aquí todo el jaleo que tenemos. Uy, se cayó, me soporta. ¿Ves aquí el jaleo? Aquí la bici, ¿lo veis? Bueno, lo que importa es lo que está aquí. Esta es la plantilla que os preparé, que está aquí. Entonces aquí vais a ver cortisol salival, no sé si se lee bien, pero les voy leyendo, luego podéis descargar y rellenar. Cortisol. Vamos a intentar otra vez. A ver, no voy a poner las gafas ahora, vamos a ver si solo invirtiendo la cámara funciona. Bien, ¿lo veis ahí? ¿Sí o no? Entonces, lo que vamos a tener aquí,
los biomarcadores, ¿ok? Cortisol salival, DHEA, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, frecuencia cardíaca en reposo, RMSSD, SDN, eso son métricas de variabilidad de la frecuencia cardíaca y probablemente para nuestros alumnos que entiendan del tema, si no entiendes del tema aquí estará un poco confundido, ahí tienes que estar en el evento que hemos dicho, anatomía clínica del nervio vago, escribe anatomía que te enviamos el enlace para que puedas participar. Glucosa en ayunas, insulina, triglicéridos, HDL, bueno, tenéis un montón de biomarcadores ahí. Y aquí el sistema que estamos valorando, que es el sistema neuroendocrino, cardiovascular, metabólico, inflamatorio, diferentes sistemas. Aquí vas a ver las unidades, aquí vas a poner los valores, los rangos que podemos considerar saludables. Esto cambia, los rangos de acuerdo con la literatura que esté utilizando, el umbral de riesgo, dirección de riesgo, si es alto, si es bajo, y luego el puntaje aquí al final. ¿Okay? Luego aquí abajo otros parámetros importantes que son clinimétricos, parámetros de estilo de vida. Y aquí hablamos de sueño, fatiga percibida, estrés psicológico, todo esto en escalas entre 0 y 10, lo vas poniendo aquí. Y hay una función aquí, función autonómica reducida, que es un test clínico que utilizamos en nuestras formaciones, está consolidada en la literatura, y vas a poner aquí aumentado, normal o reducido, que nos va a dar también un puntaje. ¿Okay? Aquí tienes la explicación de todo. Y aquí, al final, si solamente plotas los números ahí, aquí al final ya te sale la suma, la interpretación, si esta carga alostática es alta, si es moderada o si es baja. ¿Okay? No tienes que hacer nada más, solo tienes que poner ahí los números y la plantilla que hice hoy por la mañana ya te dirá si la carga es alta, moderada o baja y cuáles sistemas están implicados. Ahí obviamente, si estamos hablando de pacientes con condiciones crónicas, tener los sistemas que están implicados obviamente nos empieza a dirigir la mirada para entender si lo que estamos haciendo nos va a conducir probablemente a un mejor pronóstico. ¿Okay? Y obviamente un paciente que te llegue hoy para la rehabilitación con jaquecas, migrañas, dolor orofacial, gingivitis, periodontitis, problemas de regulación del sueño, SIBO, intestino irritable, problemas autoinmunes, problemas neurodegenerativos, un paciente que te llegue, que esté en la columna roja de carga alostática, no va a responder igual que un paciente que esté en la columna verde de carga alostática. Y ahí empiezas a crear parámetros de follow-up para poder hacer una mejor prescripción terapéutica para estos pacientes crónicos multisistémicos. Recuérdate que el vago es un nervio multisistémico. Por eso nos importa tanto el sistema parasimpático en este contexto, no tanto el sistema simpático. ¿Vale? El vago es un nervio multisistémico. Y ahí empiezas a tener un guión para la mirada, para este evento que vamos a hacer ahora a principios de noviembre, 4, 5 y 6, si no me equivoco. Si me equivoco, ya nuestro soporte me va a corregir para que puedas participar. Solo tienes que escribir aquí abajo anatomía y ahí estos 3 días es totalmente gratuito, es online. En estos 3 días vamos a estar hablando más de todo esto que hemos hablado hoy. ¿Ok? Entonces, ¿qué deberías quedarte de la clase de hoy? Los conceptos de homeostasis, que el sistema autónomo, el sistema neuroendocrino y el sistema inmunitario son fundamentales para esta regulación homeostática, pero más que eso, para poder generar una readaptación funcional importante para este paciente, yo debería tener en cuenta, más allá que la homeostasis, la carga alostática. La carga alostática me va a decir de las cosas que están llenando el vaso, factores internos, factores externos, y me va a hablar de los grifos que tengo para abrirlos, y al abrir los grifos, si el sistema es capaz de vaciar el vaso, de autorregularse para que podamos seguir llenando el vaso de más desafíos. O si a lo mejor el vaso está lleno, si los grifos están cerrados y cada desafío, cada tratamiento que yo le vaya a proponer a este paciente, si este tratamiento será un desafío más al sistema y le cuesta mucho adaptarse y ahí será un cacao, un jaleo tremendo para que este cuerpo o que esta persona, que este sistema pueda volver a acostumbrarse a un sistema, a un funcionamiento que se acerque más a parámetros de normalidad. ¿Okay? Bien, más que eso, hemos visto que para que puedas generar una buena adaptación necesitas de
Flexibilidad en este contexto autonómico, y más flexibilidad en este contexto autonómico significa que tenemos menos carga simpática y más carga parasimpática, y ahí el sistema puede adaptarse mucho mejor y mucho más fácil, y soy capaz de establecer parámetros clínicos de mejora de una manera jerárquicamente hablando más eficiente. ¿Okay? Cuando intentamos tratar todo, en general no funciona nada. ¿Qué tenemos actualmente con nuestros pacientes que sufren con dolor crónico? El paciente llega y me dice, tengo dolor crónico, es en varios lugares me duele, pero me duele más en el cuello, en las lumbares o en la cadera o cualquier cosa. También tengo problemas intestinales, también tengo problemas de sueño, también tengo problemas de dieta, también tengo problemas de actividad física, también tengo problemas de control de la glucosa. ¿Y qué pasa con este paciente? Va a tener un gastroenterólogo, un psicólogo, un dentista, un fisio, un entrenador personal, y cada uno intentando abordar una respuesta del sistema, un síntoma del sistema, sin necesariamente conectar a la causa o sin necesariamente conectar a la capacidad del sistema de autorregularse otra vez. La carga alostática, si la carga alostática está alta, puedes tener 75 clínicos trabajando a la vez, el cuerpo no responde porque cada tratamiento que vamos poniendo es una carga alostática más. Cuanto más carga alostática, más necesito de los grifos para poder regular otra vez el vaso. ¿Okay? Si no, incluso el tratamiento puede convertirse en un problema. ¿Okay? Porque va a generar sobrecarga. El tratamiento obliga al paciente a adaptarse. ¿Vale? Por eso es importante aprender sobre el vago, sobre el sistema simpático, cómo puedo aplicar esto en la práctica clínica. ¿Dónde les voy a poner la plantilla? Soporte. ¿Es posible poner esto dónde? En Telegram, tal vez. Isabel CR Moura. Isabel CR Moura es nuestro soporte. Es el soporte más amable del mundo. Entonces, si tenéis dudas de las formaciones, de los cursos y todo esto, podéis no solamente enviarme mensajes a mí, pero también a Isabel CR Moura, que es el soporte más amable del mundo. No sé si ella está por ahí. Si es posible, yo creo que les vamos a subir a Telegram, ¿okay? Yo creo que es más fácil para que podáis descargar ahí la plantilla. La podéis descargar y luego empezar a utilizarla ya mañana. Solo escribir Telegram aquí abajo entonces para recibir el enlace, si quieres la plantilla. ¿Vale? Terminado el directo, ya les voy a poner ahí en Telegram. Si no estás en nuestro canal de Telegram, escribe aquí abajo Telegram y te va a recibir la invitación para poder sumarte. Isabel también ha puesto ahí el teléfono del soporte, si alguien tiene dudas. ¿Ok? Más que esto, suscríbete en la semana, la anatomía clínica del nervio vago, para que podamos seguir creciendo en razonamiento clínico, en este contexto de valoración de pacientes crónicos y complejos con trastornos multisistémicos. Y obviamente para nuestros alumnos no hace falta, si eres nuestro alumno, no hace falta que vayas a Telegram, porque vamos a subir a todos los cursos, a la SNA integrativo, la SNA avanzado 1 y la SNA avanzado 2. Vais a tener la plantilla ahí disponible para poder utilizar. Obviamente los alumnos del avanzado van probablemente a utilizarla ya con más propiedad que los alumnos del integrativo, pero es una creciente, es un crecimiento, y los alumnos del integrativo cuando estén en el avanzado también van a entender eso. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas? Que yo pueda ayudar rapidito, que ya hemos pasado de la hora. Vea. Yo soy terrible. Pero hoy la culpa fue de internet. Me rompió el esquema. A ver, yo creo que esto aquí tal cual como está, ya se puede subir así. Tal vez algún ajuste u otro. ¿Vale? Muy bien. Si no estáis suscritos, escribid aquí abajo anatomía, te enviamos el enlace para que puedas suscribirte. Es gratuito, es para profesionales de la salud. Muy bien, cuidaros mucho. Nos vemos pronto. En el martes de la semana que viene tenemos otro directo. Vamos a seguir hablando de pacientes crónicos complejos, problemas multisistémicos, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso simpático, eliminando mitos, ¿okay? Porque hay muchos mitos por ahí. Cuidado con la calidad
de la información que compras, la información que viene fácil, que es de fácil aplicación respecto al sistema nervioso autónomo, en general tiene algún problema, ¿vale? Cuidado con estas cosas muy fáciles cuando hablamos del sistema autónomo, porque de verdad es un sistema no lineal, es un sistema complejo, no es para cualquiera, es para uno que esté de verdad dedicado a entender cómo esto regula nuestra capacidad de adaptación desde los niveles psicológicos, cognitivos, emocionales, motivacionales, a los niveles fisiológicos, nuestra interacción social, nuestra capacidad de autorregulación del circuito interno. ¿Vale? ¿Qué más? Nada, solo una curiosidad. No, ya hemos terminado, no voy a hablar más de contenido, una curiosidad. Esta semana, yo en general no miro los comentarios de los posts que hacemos porque, bueno, genera ruidos, ¿no? Leer comentarios genera muchos ruidos, aún más en los días actuales, cuando todos son cortes, la gente no ve los vídeos, no entiende el mensaje y hace un juicio ahí precoz de todo lo que estás hablando. Pero bueno, la verdad es que después de 5 años trabajando en este contexto, mi resiliencia y mi capacidad de adaptación o de tolerar cargas alostáticas ya es bastante más alta. Y entonces he visto 2 comentarios muy graciosos esta semana. El primer de ellos son de la misma persona, de hecho, que es curiosísimo. El primer comentario fue, no voy a saber decir tal cual, palabra a palabra, ipsis literis, pero fue más o menos así. Con esta cara de Borbón que tienes, dejo de seguir, no te voy a seguir para nada, o algo así. Y yo pensé, ¿qué será una cara de Borbón? ¿No? Le dije, ¿qué será una cara de Borbón? Yo después fui a mirar en internet qué es una cara de Borbón. Es de los Borbones, ¿no? De algo, no sé si de aristocracia, de realeza, algo en este contexto. Fue, ¡buah! ¡Qué raro! La gente mira mi cara de rey de España, no, de rey de nada. Bueno, ¿por qué la persona pierde su tiempo? Es su tiempo para escribir, con esta cara de Borbón no voy a seguirte para nada. Bueno, está bien, o no pienso seguirte para nada. Está muy bien. Y luego, esta misma persona hace otro comentario respecto a mis saludos al principio del directo. Yo empiezo con buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y entonces escribe ahí, no sé por qué empieza gritando y tal, no sé, que es imposible que alguien pueda comunicarse de esta forma y tal, no sé qué. Y había dicho que no me iba a seguir para nada, pero está muy bien. Yo no quiero tampoco que alguien que si no te caigo bien no me siga, está muy bien. Y yo empecé a reír, obviamente, porque esta persona tiene problemas de regulación emocional. Ahí hay problemas multisistémicos obvios. Y porque te has dedicado el tiempo de tu vida a escribir en mi red profesional para no decir nada de lo que hablamos, que es sistema nervioso autónomo, para decir de mi persona, sin conocerme ni nada. Y bien, y entonces pues voy a ver quién es esta persona, ¿no? Y fui ahí, es una persona común y corriente como cualquier otra, pero lo más raro es que estaba escrito siguiendo. Era una seguidora. Primero había escrito con esta cara de Borbón, para mí no tiene sentido, para ella sí. No te voy a seguir para nada. Pues, ok. Luego me critica por el tono de la voz. Muy bien. Problemas multisistémicos, obviamente, de regulación del sistema autónomo, del sistema cognitivo, de la respuesta emocional, bueno. Y luego fui a ver su perfil, porque me estaba pareciendo súper gracioso, y me estaba siguiendo. Qué raro, porque no va con mi cara, no le gusta la forma como hablo, y me está siguiendo. Pero esto nos habla mucho del comportamiento humano,
¿no? Y obviamente de nuestros pacientes crónicos también, que aunque no les guste algo, aunque no les caiga bien algo, no dejan de seguir a estas personas, no dejan de consumir el contenido de estas personas, aunque les genere ruido. Cuando tienen la oportunidad de buscar algo que sea mejor para su vida, algo que les pueda aportar más a su vida, algo que tenga más que ver con su línea o con su forma de ver la vida, tienen la oportunidad de seguir personas así, pero aún así prefieren mantenerse vinculados a personas que en teoría, por lo que escribió ella, no le aportan nada. Este también es un tema para nuestros pacientes crónicos, si os dais cuenta, ¿no? Eso también nos señala que hay un desequilibrio simpático-vagal. Entonces, muchas veces para nuestros alumnos, cuando yo comento, no hace falta que el paciente te diga mucha cosa para decírtelo todo, esto, por ejemplo, ya nos dice mucho de la personalidad de esta persona, sin juzgarla, sin nada en este contexto, porque no tiene sentido, yo no la conozco. Entonces, pero nos vale mucho para entender cómo se comportan también los pacientes crónicos, que muchas veces mantienen estos vínculos que no son funcionales para ellos o para ellas, aunque pudieran estar buscando mejores soluciones. Lo que estamos hablando aquí de regulación simpático-vagal, de carga alostática, es justo esto. Es de buscar mejores soluciones cuando hay posibilidad de buscarlas y no seguir insistiendo en los mismos comportamientos, las mismas adicciones, las mismas vicisitudes, no sé si hay esta palabra en castellano, en portugués sí, de adicción, ¿no? Este comportamiento adictivo que te mantiene ahí en tu bucle, en tu loop y que te impide avanzar, ¿no? No es una crítica de ninguna forma, es solo un comentario, una observación respecto a esto, porque eventualmente pasa con nosotros y eventualmente vemos en 90% de nuestros pacientes con problemas crónicos, lo vemos ahí, ¿verdad? Pero me pareció muy gracioso. ¿Vale? Muy bien. La plantilla, cuando yo termine aquí, 5 minutos, está en Telegram para que podáis descargar. Si no estás suscrito a nuestro evento, escribe aquí Anatomía y te enviamos el enlace para que puedas participar. Es online, es gratuito y es para profesionales de la salud, ¿vale? Cuidaros mucho, a ver que los comentarios. Justo tu forma de modular tu voz al enseñar es lo que me hizo quedarme pegada escuchando cuando te encontré. Qué bueno, muchísimas gracias. Bueno. Ni te preocupes, comentar, eres súper profesional. Gracias por ser esta. Muchas gracias, Norma. Pues me gusta observar el comportamiento de las personas. Es siempre esto. Muy bien. Si no estás suscrito, escribe aquí Anatomía. Nos vemos pronto. Semana que viene tenemos otro directo. ¿Vale? Daros mucho. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Un abrazo a todas.